Respecto a si la democracia mexicana es cara, que es un debate que se viene dando desde hace unos años a esta parte, yo creo que el adjetivo caro es relativo, es decir, todo depende, ¿no? Caro hace referencia, por un lado, a lo que cuesta la democracia mexicana, pero también al desempeño, a la productividad, al rendimiento que tiene, en este caso, la democracia mexicana. Yo lo que creo es que efectivamente la cantidad de recursos que se vuelcan al mantenimiento de los partidos políticos y sobre todo a la organización de las elecciones es una cantidad de recursos significativa, en particular porque México es un país con más del 50% de la población por debajo del nivel de pobreza. Hay una amplia desigualdad y esa cantidad de recursos públicos, muchos se preguntan si en lugar de ser dedicados al mantenimiento de la maquinaria político-electoral pudieran ser dedicados a paliar, a atender o a resolver algunas de las múltiples problemáticas sociales que vive el país. Puntualmente con respecto al gasto que se orienta al financiamiento de los partidos y a la administración de las elecciones, para el año 2018 aproximadamente el presupuesto que se destina para los partidos políticos es algo así como 6.788-90 millones de pesos. Eso implica, en función de la lista nominal, aproximadamente que cada voto en México cuesta 72 pesos. Pero claro, como sabemos, no vota el 100% de los ciudadanos de la lista nominal, ¿no? De hecho, uno de los objetivos que se ha propuesto el INE para las elecciones de 2018 es que haya una participación electoral cercana al 64-65%. Uno podría pensar 2 de cada 3 mexicanos que está dentro de la lista nominal acudiera a votar. Si esto fuera así, el costo de cada voto pasaría a ser de 72, pasaría a ser de aproximadamente 105 pesos, ¿no? Ahora, si uno se pregunta, en lugar de preguntarse el valor o el costo de los votos en función de la cantidad de ciudadanos, se pregunta el costo de los votos en función de la cantidad de cargos políticos que se ponen en juego en la próxima elección, que son aproximadamente 3.370 cargos políticos, lo que vemos es que la elección de cada cargo le cuesta al país 2.011.000 pesos. Entonces, si uno ve esta cifra comparada con los 105 que cuesta cada voto, ve que a lo mejor la forma de percibir el problema es diferente y de acuerdo a la postura de cada interlocutor hará hincapié en una de las dos. Yo particularmente lo que pienso es que la democracia mexicana es cara como todas las democracias. Es decir, mantener un régimen político que rige sus conflictos por medio de soluciones pacíficas, por medio de la construcción de acuerdos en el marco del Congreso, por medio de las elecciones cada 3 o cada 6 años, por supuesto que cuesta encapsular los conflictos políticos y resolverlos de manera pacífica. Lo que creo es que, dado el gasto que implica de recursos públicos, el rendimiento social, económico e institucional de la democracia mexicana es muy bajo. Yo diría, más que decir que es cara, diría que para lo que gastamos estamos obteniendo bastante poco, en términos de bienes y servicios públicos, en términos de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, en términos de mejora de los ingresos, de los empleos, etc. Entonces yo creo que en lo que habría que hacer hincapié, más que en reducir el presupuesto, es en mejorar el desempeño. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo? Yo creo que la democracia mexicana, que uno podría situar su transición quizá a partir del año 1988, pero más claramente a partir del INE ciudadano del 96, con el hito fundacional de la alternancia en el gobierno federal en el 2000, ha ido dando pasos hacia, no solo hacia la consolidación institucional, sino yo diría hacia la consolidación de instancias de control
del ejercicio del poder público. Creo que todavía falta mucho, creo que en los últimos años la participación de la sociedad civil ha sido y es y sigue siendo clave. Cuando hablo de sociedad civil, hablo por supuesto también de la academia y de todos aquellos sectores que a lo mejor no viven de la política, pero están interesados en que la política ofrezca mejores resultados a los ciudadanos. Lo que se hace es, a partir de la lista nominal de ciudadanos habilitados para votar, eso se multiplica por un coeficiente y el total de ese coeficiente, que es, si no recuerdo mal, el 65% del salario mínimo, tú multiplicas 0.65 del salario mínimo por la cantidad de votantes de la lista nominal y de esa bolsa repartes el 30% de forma proporcional, equitativa a cada uno de los partidos y el 70% en función de los resultados electorales que obtuvo en las elecciones previas. Los partidos nuevos que no tienen, digamos, un desempeño electoral previo se hacen acreedores por derecho, a partir de esta norma, al 2% del total de esa bolsa. Esa es una forma, yo creo que en principio bastante equitativa de repartir el dinero, porque estás tomando en cuenta, digamos, no solo el criterio de equidad, un 30% se otorga de manera proporcional a cada uno de los partidos, sino fundamentalmente porque también estás tomando en cuenta el desempeño electoral previo, es decir, estás garantizando la equidad, pero también estás premiando el desempeño. Ahora, hay una propuesta bastante interesante de Pedro Kumamoto, uno de los, digamos, de las caras nuevas de la política mexicana, yo siempre digo, una de las personas que ha venido a oxigenar de alguna manera el sistema político, sobre todo a partir de las propuestas que ha generado. Y una ha sido que el dinero se reparta ya no solo en función del desempeño electoral, sino de la cantidad de votantes. Lo cual es interesante porque si tú dices, bueno, la lista nominal se incrementa año con año. Año con año nuevos ciudadanos se incorporan o incorporan sus derechos políticos y están habilitados para votar. Ahora, si lo que tú tienes es que esa lista nominal que año con año se engrosa no se traduce en un aumento o en el mantenimiento de una participación electoral significativa, en realidad no estás premiando el buen desempeño de los partidos. Es decir, el supuesto, la hipótesis que está detrás de la propuesta de Kumamoto es: si la gente no va a votar es porque se siente de alguna forma desligada del sistema político. Y ese desligamiento puede tener que ver con lo que planteábamos al principio, que es la falta de rendimiento, la falta de desempeño, la falta de resultados. Por lo tanto, si queremos atar el financiamiento de los partidos al desempeño, una buena manera, una manera creativa por lo menos, que a mí me parece interesante, de explorar es en función ya no de la lista nominal, sino de la cantidad de gente que va a votar, ¿no? Es muy improbable que esta propuesta pueda pasar, porque para pasar necesitaría el acuerdo de aquellos que se van a ver perjudicados por la propuesta, ¿no? Que son los partidos políticos. En tal sentido, yo creo que México, que uno podría claramente designar como una democracia partidista, donde los partidos políticos digamos, tienen un peso fundamental en el proceso de toma de decisiones y sobre todo en este proceso de administración y de financiamiento de la democracia, me parece que los partidos, lamentablemente en los últimos años, se han despegado mucho de la realidad social. Yo no creo que vivamos en una situación de crisis de representación. Creo que la representación se da, creo que hay algunos sectores que están bastante bien representados, ¿no? Quizás no son los mayoritarios, pero hay algunos que están bien representados. Me parece que lo que hay es una crisis de intermediación. ¿Qué quiero decir? Los ciudadanos de a pie necesitamos de los partidos para que nuestras demandas lleguen al sistema político. Los partidos actúan como intermediarios de nuestras demandas. Ahora, hay ciertos actores que no necesitan de los partidos, no necesitan de esa intermediación para hacer valer sus intereses.
uno podría decir, forman parte de una suerte de elenco estable del proceso de toma de decisiones, y ellos tienen un acceso casi directo, un acceso VIP a ese sitial donde se toman las decisiones. Y por lo general, yo digo, esos son los actores que mejor ven representados sus intereses. Por lo tanto, lo que hay no es una crisis de representación, es una crisis de intermediación. No está funcionando ese nexo en el que los partidos tienen un papel clave, primordial, una vez más, para poder traducir en decisiones los intereses de la gente. Los actores que concentran esos recursos y que han logrado, repito, resolver los problemas de acción colectiva, que uno podría decir, bueno, son grandes grupos económicos, son sindicatos, son en algún momento movimientos de activismo, es decir, distintos actores que representan, uno podría pensar quizás un espectro ideológico más amplio, tanto del centro a la izquierda como del centro a la derecha, son los que más incidencia tienen. Creo que hay muchas formas y muchos indicadores que pudiéramos utilizar para medirlo. Uno, puntualmente, es la efectividad de los programas sociales en los que el gobierno o a los que el gobierno destina buena cantidad de recursos. ¿Qué tanto han logrado sacar a la gente de la pobreza? ¿Qué tanto han logrado mejorar la calidad educativa? ¿Qué tanto han logrado que el primer empleo de los jóvenes sea estable, no sea precario y represente una oportunidad de inserción social a futuro? Ese sería uno. Un segundo elemento puede ser siempre difícil de medir, en qué forma ese dinero público ha logrado disminuir los niveles de corrupción, ¿no? Es decir, más dinero público, muchas veces la hipótesis es, en la medida en que hay más dinero público, hay menos incentivos para el acuerdo por debajo del agua. La verdad es que muchas veces esa hipótesis no se ha cumplido. Más dinero público ha implicado más corrupción, ¿no? Un tercer elemento que me parece clave es el grado de satisfacción de los ciudadanos, ¿no? Eso lo puedes notar, por un lado, como bien decías, en qué medida participan, no solo en las elecciones, sino también en las distintas formas de participación institucionalizada en el proceso de toma de decisiones. Y la segunda es por medio de encuestas que miden el nivel de satisfacción de los ciudadanos. La verdad es que tanto las encuestas como los niveles de participación nos están diciendo que el mexicano medio está descontento, está desencantado, está insatisfecho con la forma o con los resultados quizás en que el gobierno toma decisiones, o mejor dicho, con los resultados de esas decisiones. Me parece que de todas formas no estamos en el peor de los mundos, es decir, ha habido avances en términos institucionales, ha habido avances en términos de la capacidad y del involucramiento de los ciudadanos, por lo menos de cierta parte de la ciudadanía más organizada en el proceso de toma de decisiones. Me parece que en los últimos 10 años ha sido muy fuerte y muy significativo y muy valorable, y creo que cada vez lo será más. Pero sigo pensando que hay sectores mayoritarios de la ciudadanía mexicana que no encuentran ni los recursos ni los canales y muchas veces ni siquiera los incentivos para participar. Y los partidos políticos no están sirviendo para compensar ese déficit de representación en esa gran mayoría. Es decir, no tienen capacidad de participar, pero tampoco aquellos que en principio tienen como fundamento representar sus intereses lo están haciendo bien. Mira, yo creo que hay un mecanismo que explica muy bien el comportamiento no solo de los partidos políticos, de los actores políticos, del ser humano en general, y que es el instinto de supervivencia. Bueno, el instinto de supervivencia siempre está presente y en los actores políticos mucho más.
me da la sensación de que estamos llegando a una situación en que ese instinto de supervivencia le va a empezar a indicar a los partidos que no hay mucho más margen para seguir siendo oportunistas, no hay mucho más margen para no ser representativo, no hay mucho más margen para dejar a amplias mayorías del electorado fuera de las decisiones. Me da la sensación que va a ser desde el mismo sistema político o desde ciertos sectores del sistema político aunados con la presión ciudadana que vamos a lograr de alguna forma reconducir esta crisis de intermediación y lo vamos a poder superar. El único elemento que no contribuye positivamente a este proceso es que hoy en día vivimos, en términos de economía política, una época de vacas flacas en México. Es decir, la época del petróleo abundante y caro se acabó. Y la verdad es que uno podría preguntarse entonces de dónde van a salir los recursos públicos para reconducir ese proceso o esa crisis de intermediación, porque hay muchos sectores que merecen ser representados mejor y eso implica no solo inteligencia, implica no solo reorientar la forma o los intereses hacia los cuales se toman las decisiones, sino también recursos públicos. ¿De dónde van a salir esos recursos públicos? Es otra gran pregunta que tiene que ver probablemente con reformas fiscales, con elementos que políticamente no son fáciles de conducir. Si queremos, tenemos muchos elementos para ser pesimistas, ¿no? Pero si uno analiza la tendencia, me parece que, aunque por lo menos en términos político-institucionales, aunque los cambios han sido lentos y graduales, han sido en la dirección correcta. En donde creo que todavía nos falta hacer mucho y por eso digo que la reconducción o la reorientación de los partidos es fundamental. No es con menos partidos, es con mejores partidos. O sea, lo que estoy diciendo es no hacer los partidos a un lado, sino mejorar la calidad del proceso de representación, y los partidos son clave en ese proceso. Me parece que la gran pregunta no está tanto en la cuestión político-institucional, ni solo en la cuestión político-institucional, sino está en el tipo de decisiones micro y macroeconómicas que se van a tomar. Yo creo que el modelo, entre comillas, neoliberal no resiste mucho más. Me parece que debería haber un gran acuerdo de los partidos políticos, un acuerdo nacional muy amplio. No creo tanto en la capacidad de una sola persona, de un solo líder o de un solo grupo. Creo más bien en acuerdos amplios para mejorar la redistribución de la riqueza en México y para mejorar la calidad de vida de muchos sectores que están muy postergados y sin los cuales en el corto plazo no se va a poder gobernar democráticamente. Digamos, la gobernabilidad democrática va a estar seriamente afectada.